La abuela deslumbró al ayudar a indigentes en boutique de lujo que ocultaban un secreto. Clara Díaz, 25 años, mirada ansiosa, trabajaba día tras día en el corazón de Buenos Aires, en la exclusiva boutique El Refugio del Estilo. La elegancia de blusas de seda y zapatos de diseñador rodeaban su mundo, pero bajo esa fachada lujosa la vida le pesaba como un yugo. No solo enfrentaba su propia lucha interna por los sueños truncos de convertirse en diseñadora de moda, sino que su familia pesaba sobre sus hombros como una antigua herencia, expectativas financieras que parecían apretarle el pecho. «Tienes que ganarte la vida de verdad, Clara», repetía su madre como un eco lejano que la atormentaba. El bullicio del local era constante. Las puertas se abrían y cerraban, y el tintineo de los pequeños candelabros parecía bailar al compás del murmullo entusiasta de las clientas acaudaladas. Sin embargo, un día todo cambió. Fue la primera vez que conoció a Esteban Gómez. Apareció como un susurro en un mundo de gritos. Un ejecutivo carismático con una sonrisa que iluminaba incluso el más opaco de los días. «Mira lo que tengo aquí», dijo, mientras mostraba un abrigo de terciopelo que rocía elegancia. Clara sintió de inmediato que había algo más en él, un refugio emocional en medio de su tormenta personal. Se conocieron, se rieron, compartieron secretos. Las largas conversaciones se volvieron su sano refugio. Pero cuando sus miradas se cruzaban, Clara sentía que el futuro era un lienzo en blanco, listo para ser pintado a mano. Sin embargo, con un bebé en camino, las sombras del pasado y las expectativas familiares la acechaban. Cada vez que sonaba su teléfono, el miedo le retumbaba en el estómago. Pero el momento que nunca imaginó llegó una tarde. Estaba revisando unos papeles cuando encontró una foto de Esteban con un grupo de personas que no reconoció. Sonrisas amplias, rostros felices. Pero al mirar más de cerca, su corazón se detuvo. Algo en el fondo de aquella imagen emanaba un aire de oscuridad, y la expresión de Esteban se tornaba sombría. «¿Qué me estás ocultando?», susurró Clara, mientras un nudo se formaba en su garganta. Una sensación helada le recorrió la espalda. ¿Debería preguntar o dejarlo pasar? La presión familiar era palpable y su mente se inundó con dilemas. ¿Qué pasaría si su amor se basaba en una mentira? Su bebé merecía la verdad. Justo cuando estaba a punto de enfrentarlo, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. «Necesitamos hablar pronto. Hay cosas que no te he contado». El mundo se le vino encima. En ese instante, Clara supo que su vida estaba al borde de un cambio irrevocable. ¿Qué? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
Justo cuando Clara estaba a punto de enfrentarlo, su mundo se desmoronó. La luz de su teléfono parpadeaba de manera insistente y su corazón latía con fuerza. Necesitamos hablar pronto. Hay cosas que no te he contado. La notificación en la pantalla parecía burlarse de su angustia. Sin pensarlo, su mano se movió rápidamente para marcar el número de Esteban. Pero una sensación de desesperación la paralizó. El sonido de la puerta de la boutique chirriaba, un grito agudo en medio de su tormenta interna. Clara miró hacia arriba y vio entrar a una mujer de cabellera oscura y piel pálida, con un abrigo de piel que lucía más pesado que su angustia. La mujer tenía una mirada intensa y decidida. En su mano sostenía un sobre Manila que parecía tener un peso considerable. Avanzó con confianza, ignorando las miradas de sorpresa de las clientas. «Clara Díaz», dijo la desconocida, su voz firme como un martillo. «Necesito que me escuches. Esto no puede esperar». El alivio y el miedo se mezclaron en el pecho de Clara. «¿Quién eres?», logró preguntar entre el impulso de huir y la curiosidad. «Soy Ana», respondió la mujer y extendió el sobre hacia ella. «Esto es de Esteban». Su corazón dio un vuelco. ¿Qué podía contener ese sobre? Clara lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que su destino lo empujaba hacia ella. Con un movimiento rápido, rascó el papel y le dio una mirada a las hojas que se deslizaban por su interior. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía. Era un dossier y las imágenes de Esteban se desbordaban de secretos. Las primeras páginas revelaban un mundo del que jamás había oído hablar. Esteban no solo era un ejecutivo, estaba metido en un oscuro entramado de negocios ilegales. Su sonrisa carismática era una máscara para una vida de engaños y conexiones peligrosas. Algunas fotos mostraban a Esteban con personas peligrosas, sonrisas forzadas y miradas amenazantes. «Es un criminal», susurró Clara, la realidad golpeándole con la fuerza de un huracán. Las palabras se agolpaban en su mente. Tráfico de influencias, fraude, conexiones involucradas en redes de delincuencia. Cada uno de esos términos era una puñalada en su corazón. «¿Por qué me haces esto?», gritó, su voz un eco lleno de confusión e ira. «¿Por qué me entregas esto ahora?». «Porque él planea escapar», respondió Ana, con un tono grave que la paralizó. «Se marcha esta noche. La única razón por la que no lo ha hecho todavía es porque está esperando a que tú lo descubras. Está utilizando tu amor como un escudo». Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Estás diciendo que todo esto fue una mentira?». Ana asintió. «No tienes tiempo. Él te quiere meter en su vida oscura. Necesitas proteger a tu bebé». La realidad le golpeó con una fuerza que la dejó sin aliento. Esteban no era solo un romántico. Era el villano de su propia historia, atrapada entre el deseo de amar y la necesidad de proteger lo que aún podía tener. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Y si me quedo callada?», murmuró, el miedo de perderlo y el amor por el futuro colisionando. «Ese es el riesgo que corres. Pero si decides actuar, puede que tengas una oportunidad de escapar de esto». Clara miró a Ana, luego al dossier, y volvió a mirar hacia la puerta. Esteban podría aparecer en cualquier momento, con esa sonrisa que parecía tan segura. Pero ya no era la misma. La mujer que sabía demasiado podía ser la única esperanza de vislumbrar una salida a su mundo desmoronado. Sin embargo, la pregunta atormentaba su mente. ¿Podría entregarle su corazón a alguien que ya no era quien decía ser?
¿Era aquel el momento de enfrentarlo? ¿O todo acabaría en traición? Fue entonces cuando el timbre de la puerta volvió a sonar. Esteban entró, y con un solo vistazo, Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Esteban entró en la boutique con su mirada brillante y una confianza casi palpable. Clara lo observó, sintiendo un torbellino de emociones que la inundaba. Con el dossier entre sus manos, supo que su vida se dividía en dos. Un lado donde estaba Esteban, su deseo, su futuro, y el otro, la verdad oscura que lo rodeaba. Pero al mirarlo, se sintió como si se estuviera desmoronando. Ella no podía darle la espalda a su amor, aunque la realidad lo estuviera transformando en su peor pesadilla. Clara, amor, dijo Esteban, acercándose con esa sonrisa que le había robado el aliento tantas veces. ¿Estás bien? Su voz, cálida y suave, contrastaba con el frío que la envolvía. Sí, un momento, respondió Clara, la voz temblando. Sus ojos no se apartaron de él. Expediente. La angustia se cernía sobre ella como una nube oscura. Con cada segundo que pasaba, la intensificación del conflicto la llenaba de miedo. Pero en ese instante se dio cuenta de algo vital. No solo debía protegerse a sí misma, sino a su bebé. Antes de que pudiera articular palabra, el teléfono de Esteban sonó, interrumpiendo la inesperada calma. ¿Es un mal momento, cariño?, preguntó, mientras revisaba la pantalla. Un cambio instantáneo se apoderó de su expresión. El color se le fue del rostro y sus ojos se ampliaron en reconocimiento. ¿Qué pasa?, inquirió Clara, sus sentidos alerta. Esteban se quedó en silencio. Clara sintió que el tiempo se detuvo. A su alrededor, las clientas murmuraban, como si pudieran sentirla. «¡Tensión en el aire! ¡Es nada!», intentó disimular, pero su voz tembló. Alzó la mirada hacia ella, pero sus ojos ya estaban llenos de algo que no podía identificar. Clara lo confrontó, su corazón latiendo con fuerza, mientras el sobre seguía pesando en su mano. «¡Dime la verdad!», rugió, sintiendo el caos apoderarse de ella. Fue entonces cuando la puerta de la boutique se abrió nuevamente. Lo que entró no era una clienta más, sino una figura que parecía sacada de sus peores pesadillas. Un hombre alto, de cabello oscuro y una mirada afilada. El aire se volvió denso de inmediato. La sala se quedó en silencio. «¡Esteban!», llamó el extraño, y la voz era como un trueno. «¡Vine a buscarte!». «No tienes tiempo». Clara sintió que le fallaban las piernas. ¿Quién era este hombre? Ese tono grave le heló la sangre. Esteban pareció encogerse. «Mira, no es yo que piensas», intentó decir, pero el hombre lo interrumpió. «Está a punto de estallar. Tu tiempo se acabó. La policía está en camino. Tienes que irte y rápido». El rostro de Esteban cambió y Clara supo que el mundo que conocía se desmoronaba. Desesperada, saltó hacia él. «¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho?». La rabia y el miedo la llenaban. Esteban levantó las manos en señal de rendición, pero de pronto el hombre oscuro se movió rápido y empujó a Esteban contra la pared. Los ojos del extraño brillaban con una amenaza palpable. «No hay tiempo para juegos. Esteban, ¿quieres ir a la cárcel o salvar tu vida?». La boutique se convirtió en un escenario de suspenso, todos los ojos fijos en ellos. Clara sintió que el aire era escaso. La verdad que había estado conteniendo se le venía encima. Aquella revelación ahogó cualquier esperanza. Esteban, atrapado en las garras de la vida que había construido,
No podía ser el hombre del que se había enamorado. El dossier en su mano ahora brillaba como un faro de traición. «Es un juego peligroso, Clara», gritó Esteban, y la desesperación se apoderó de su voz. Pero en lugar de alivio, vio cómo su mundo se fragmentaba. Planos ocultos, cómplices y ahora una amenaza. «Linda, ¿no entiendes?» Y entonces una explosión de sirenas resonó en el aire. La luz roja de un patrullero iluminó el escaparate de la boutique. La policía. Clara sintió que su corazón se detenía. Esteban la miró con un aire de súplica desesperada. ¿Era este el verdadero Esteban? ¿El hombre detrás de la máscara? Mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, Clara enfrentó una verdad aterradora. No solo estaba luchando por su amor, sino enfrentando un destino que ni siquiera podía imaginar. La pregunta que la carcomía era clara: ¿en quién podía confiar realmente? ¿Y qué futuro podía haber entre las sombras que ahora amenazaban con devorarla a ella y a su bebé? Clara sintió que el aire se le escapaba. La policía estaba a punto de ir tras Esteban, después de todo lo que había descubierto. Él, con su brillo y encanto, ahora era solo un hombre acorralado. Clara estaba a punto de confrontarlo cuando el hombre alto y oscuro que lo había apresado se volvió hacia ella. Sus ojos eran fríos como hielo, y Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Te creías segura aquí?, preguntó el extraño. Su voz resonó en la boutique, llevándose consigo el murmullo del ambiente. Las clientas se habían quedado en silencio. Tu chico no es quien dice ser. No es el único que tiene secretos. ¿Qué quieres decir?, Clara respondió, su voz apenas un susurro. La revelación anterior ya le había hecho tambalearse, y ahora su mente giraba como un torbellino. «Eres el último peón en su juego, cariño», dijo el hombre con una sonrisa sarcástica. «No estás en la cima de la cadena alimenticia, ya lo ves. Te ha mantenido a distancia para protegerte de lo que realmente es». Cada palabra se sentía como un golpe directo al corazón. Esteban intentó interrumpirlo, pero el extraño lo apretó más contra la pared, como si el contacto fuera suficiente para silenciarlo. «No puedes huir de tu pasado, Esteban. La camisa de fuerza que te has puesto te restringe más que nada. Ella necesita saberlo». «¿Saber qué?», Clara gritó, una mezcla de confusión y furia resbalando por su voz. «¿Qué es lo que tanto me escondías?». Antes de que Esteban pudiera contestar, el extraño se inclinó hacia ella. «¿Sabías que no es solo un criminal? Es el hijo del jefe de una organización que ha estado metido en esto durante décadas». Las palabras salieron de su boca como balas disparadas. Clara sintió un mareo. Todo lo que había creído, toda la vida que había empezado a construir con Esteban, se desmoronaba en un instante. La boutique era un lugar de sueños y promesas, y ahora se había convertido en un escenario de traición. «Eso no es verdad», dijo Esteban, su voz temblando como una hoja balaceada por el viento. «Te lo juro, Clara, no sé de qué estás hablando». Pero Clara ya no podía mirarlo de la misma manera. La luz que antes brillaba en su sonrisa ahora parecía apagarse. «¿Y si te digo que ha sido todo un montaje?», prosiguió el hombre oscuro. «Tu relación, sus sentimientos, todo, cada minuto a tu lado fue una táctica. Cuando la policía llegue aquí, no solo será por él, será por todo lo que ha planificado. Y tú, Clara, eres parte de ello». Su pecho se hundió. La indignación y la tristeza se apoderaron de ella. «¿Qué más escondes, Esteban? ¿Qué más, si eres el hijo de un criminal
Esteban hizo un intento de liberarse, pero el hombre lo mantenía presionado. Clara, tienes que escucharme. Yo no soy como mi padre. ¿Y qué eres? Ella explotó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién eres realmente? El sonido de la sirena se acercaba, cada vez más fuerte. La mirada de Esteban se tornó de súplica a desespero. Tienes que irte, Clara. No te involucres en esto. Te prometo que todo cambiará, que puedo arreglarlo. ¿Arreglarlo? Clara se rió con amargura. ¿Arreglarlo? ¿Cómo lo has hecho hasta ahora? ¿Con mentiras? Soy solo una ficha en tu juego. Antes de que pudiera decir más, una explosión ensordecedora resonó justo afuera de la boutique. Las ventanas temblaron. Y Clara sintió que el suelo se movía. Una parte de ella, atrapada entre el miedo y la brutal revelación, entendió que la vida que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. ¡Es la policía!, gritó el extraño, mirando rápidamente hacia la entrada. Ellos no han venido a buscar a Esteban. Han venido por ti. Han estado monitoreando cada paso que das. Clara estaba paralizada. Miró a Esteban, buscando respuestas en sus ojos, pero lo único que vio allí era pánico. ¿Qué está pasando? El ruido exterior se volvió más intenso, y Clara comprendió que el tiempo se les estaba acabando. Ella y Esteban se encontraban en medio de un caos, con secretos no solo entre ellos, sino de todo un mundo que finalmente estaba comenzando a mostrarse. Ahora tienes que decidir. ¿A qué lado irás?, preguntó el extraño, mientras la policía se acercaba con intensidad. Clara cerró los ojos, consciente de que la decisión que tomara esa noche definiría el futuro de ella y de su bebé. La realidad era innegable, y entre esa confusión impactante, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría confiar en Esteban a pesar de todo lo que había aprendido? ¿O estaba destinada a perderlo para siempre? El caos de la boutique se intensificó cuando se escucharon las sirenas. El sonido cortaba el aire pesado de tensión, como un cuchillo afilado atravesando la verdad. Clara, aún debatiéndose entre el asombro y el odio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esteban la miraba. La desesperación reflejaba en sus ojos, y por un instante el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. «Clara, tienes que irte», insistió. Pero sus palabras se perdieron en el estruendo exterior. El extraño, con su fría mirada, sostuvo a Esteban con fuerza, y el pánico se apoderó de la habitación. Las clientes, paralizadas, respiraban pesadamente, sus rostros pálidos mirando la escena. «¡Suéltalo!», gritó Clara, sintiendo que el fuego de la ira la consumía. Pero el extraño solo sonrió con desprecio. «Te dije que no estás a salvo. La policía no es lo único que se acerca». Con un movimiento rápido, se giró hacia la puerta principal. «Lo que sucede está más allá de nosotros, más allá de este lugar. Y ahora tú estás en juego». Esteban intentó liberar su brazo. «Clara, no podemos quedarnos aquí. Tienes que confiar en mí». Pero su voz parecía llena de dudas, y eso la desarmó. Las palabras del extraño giraban en su mente como un tornado. «Eres el último peón en su juego». «¿Quién eres tú realmente?», exigió Clara, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. El frío en su pecho creció al mirar la confusión en la cara de Esteban. «Lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo», respondió el extraño. «Alguien dentro del sistema se ha infiltrado y te han estado vigilando. ¿Lo sabías?». La declaración cayó como una bomba en la habitación. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». «Tu madre
Ese legado del que tanto hablas no era solo una carga. Ella está conectada a esto, mucho más de lo que imaginas. La audiencia contenía la respiración, el silencio reflejaba el asombro. ¡Basta! ¡No! ¡Hablas de mi madre! Clara se dio cuenta de que estaba a punto de desmoronarse. La tristeza y la traición se amalgamaban en su pecho. Ella no es quien dice ser, Clara. Ha estado usando tu vida, tus sueños, para encubrir su propia historia oscura. El extraño hizo una pausa. Sus ojos destilaban una certeza aterradora. Todo lo que conoces se basa en una mentira. Eres un mentiroso. Mi madre me ha cuidado toda la vida, gritó Esteban, la rabia visible en su rostro. Pero Clara sintió que el suelo se movía bajo ella. Cada palabra del extraño resonaba en su mente como un eco. De repente, el hombre oscuro descartó cualquier duda. Tienes las cartas en la mano, Clara. Haz lo que desees. Pero al final, conocerás la verdad. Antes de que Clara pudiera reaccionar, él movió su mano y sacó un pequeño dispositivo de su abrigo. El sonido agudo del transmisor se hizo presente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Esteban, asustado. Llamando a alguien. Tu madre debe saber la verdad, dijo el extraño mientras pulsaba un botón. Cuando la línea conectó, el rostro de Clara se desvaneció al reconocer la voz en la otra línea. Clara sonó suave, pero con un tono de autoridad. Era su madre. ¿Estás bien? ¿Qué está sucediendo? El corazón de Clara latió con fuerza. La cada vez más fría relación con su madre parecía desmoronarse en ese instante, y todo lo que había creído y confiado empezó a tambalear. ¿Por qué estás en contacto con él?, preguntó su madre, la tensión en su voz traicionando su sorpresa. No deberías tener nada que ver con ese desconocido. Él dice cosas sobre ti. Clara apenas podía mantener la voz firme, pero el suelo se deslizaba bajo sus pies. Dijo que mi vida no es lo que parece. Clara, corta la llamada. No escuches esas mentiras, ordenó la voz familiar. Pero Clara ya estaba en pie, decidida a conocer la verdad. Voy a averiguarlo. ¿Quién eres realmente? Dime la verdad. En ese momento, la boutique se oscureció. Las luces llegaron a apagarse de golpe, sumergiendo la habitación en la penumbra. Los gritos se mezclaron con el sonido de sirenas que ya no eran solo de advertencia. Era una inminente invasión de la policía y un nuevo giro que alteraría para siempre la vida de Clara, Esteban y su madre. Clara supo que el destino la arrastraba hacia algo inesperado. Cada palabra, cada relación se rompía en fragmentos y la seguridad que había conocido se desvanecía. Pero lo que más le asustaba era que de pronto la persona en quien había puesto toda su confianza podía ser la mayor traidora de todas. La angustia se hizo carne y una pregunta resuena en su mente. ¿Qué he hecho realmente de mi vida? El caos de la boutique se hizo palpable cuando las luces parpadearon y el sonido de las sirenas se intensificó. Clara sintió que el aire se le escapaba mientras el desconocido sostenía a Esteban con fuerza. La mirada de su madre en la llamada seguía resonando en su cabeza, y el pánico se mezclaba con la confusión. «Clara, corta la llamada. No escuches esas mentiras», insistía la voz de su madre, pero Clara temía que había algo más profundo y oscuro detrás de esas advertencias. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó, mirando a Esteban, sintiendo el corazón en su garganta. Pero él solo la miraba, su expresión una mezcla de miedo y desesperación. El hombre oscuro interrumpió. «No pierdas tiempo. La policía no viene solo por él. Vienen a buscarte a ti. Tu vida está a punto de cambiar y no tienes idea de lo que te espera. ¿Qué estás siguiendo?». Clara estaba a punto de estallar.
Cada palabra del extraño parecía calar más hondo. Fue entonces cuando el sonido ensordecedor de la puerta principal estalló. La policía irrumpe. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¡Al suelo todos!, gritaron los agentes armados, las sirenas resonando tan cerca que parecía que el tiempo se había detenido. El caos era palpable. Las clientas gritaban. Algunas se lanzaban al suelo. Otras corrían hacia las salidas. Clara, paralizada, seguía buscando respuestas en los ojos de Esteban, cuando de repente el hombre oscuro sonrió. «Es tu oportunidad, Clara. ¡Corre! ¡Es ahora o nunca!». Sin pensarlo, ella se lanzó hacia la salida. Fue un impulso, una fuerza que la empujaba a salir de allí. Sin embargo, antes de que pudiera atravesar la puerta, una mano fuerte la aferró del brazo, tirando de ella hacia atrás. Era Esteban. «Clara, no». Cada palabra era un ruego. «¡No te vayas! ¿Por qué debería quedarme?». Clara le gritó, sintiendo que la rabia y el dolor la consumían. «¡Me has mentido! No quiero que te atrapen. No quiero perderte». Esteban parecía a punto de quebrarse. La angustia en su rostro le atravesó el alma. Y en un instante, la boutique se oscureció como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Clara dejó de respirar. La mirada en los ojos de Esteban se tornó sombría y de repente esa fachada que había mantenido se disolvió. «¡Tú no eres quien crees!», gritó el extraño mientras los agentes se acercaban. «Ella no es solo tu pareja, Esteban. Es la hija de tu rival». Clara sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué?», y la revelación la asaltó como un rayo. Su madre, siempre tan protectora, guardaba secretos que la vinculaban a una historia mucho más profunda. Su madre no era solo una madre. De repente rebobinó todo en su mente. Las miradas furtivas, la tensión con Esteban, las advertencias de su madre. La boutique estalló en gritos. Esteban ya no parecía el hombre del que se había enamorado. Era un enemigo potencial, un rival. ¿El hijo de su rival? Las palabras del extraño resonaban en su mente como un eco aterrador. «No, no puede ser», murmuró. Algo en su interior se quebraba. Esteban, por su parte, parecía aturdido, incapaz de responder. «¿Por qué no me dijiste nada? Era para protegerte, Clara». Esteban casi suplicaba, pero las palabras ya no eran suficientes. La verdad, un torrente en su estómago era desgarradora. Con las sirenas cada vez más cerca y rodeada de caos, Clara consideró su opción. Una vida que había creído en construir se desvanecía. Estaba atrapada entre el amor y la traición. Y la pregunta flotaba: ¿qué pasaría si todo lo que había sentido era parte de un plan maestro? Y en medio del alboroto, una figura surgió detrás de la gente más cercano. Un destello de metal brilló en el aire, y Clara entendió de inmediato que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. «¡Cuidado!», gritó, pero fue demasiado tarde. Por un instante, el tiempo se detuvo y el grito resonó, creando un eco que marcaría su destino. El disparo retumbó, el caos se intensificó y Clara cayó al suelo, dándose cuenta de que en un instante todo lo que conocía se había desmoronado. La boutique, su amor, su madre, todo era parte de un juego que ahora estaba fuera de control. Con su corazón latiendo desbocado, el silencio siguió al disparo, llenando la habitación de una tensión agónica, y Clara se preguntó ¿quién sobreviviría a este oscuro secreto? El disparo resonó,
El aire, un estallido de caos que detuvo el tiempo. Clara cayó al suelo, el corazón latiéndole con fuerza mientras el ruido se desdibujaba en su mente. Esa fracción de segundo se sintió como una eternidad, y en ese instante todo lo que había considerado real se desmoronaba. El estruendo llenaba la boutique, pero lo único que podía escuchar era el eco en su cabeza. ¡Clara! La voz de Esteban atravesó el caos, lleno de terror y urgencia. «Está bien, no te muevas», pero el pánico en su tono no la tranquilizaba. Ella levantó la vista justo a tiempo para ver al extraño dar un paso atrás, una mirada de sorpresa en su rostro, y luego su figura se desvaneció entre las sombras del caos. Se perdió entre el torbellino de luces y gritos. Las sirenas seguían retumbando, una sinfonía de advertencias que parecía implacable. Fue entonces cuando lo notó. Un hombre, ajeno a la escena, vestido de traje oscuro, estaba de pie en la entrada, como un espectador del horror. Su rostro era familiar, pero su presencia era inquietante. Clara hizo una mueca. Su corazón dio un vuelco. Era Nicolás, un viejo amigo de su madre. Un nombre que había resonado en su infancia, pero que nunca había conocido realmente. «¿Qué haces aquí, Nicolás?», preguntó, con un nudo en la garganta. Él sonrió, una sonrisa que parecía más una mueca. «La familia siempre viene a proteger lo que le pertenece, Clara». «¿Qué significa eso?». El temblor en su voz se intensificó mientras intentaba procesar la locura de la situación. «Significa que tu madre es parte de algo más grande, algo que no has podido ver», dijo Nicolás, acercándose un paso. «Y tú, mi querida, eres la clave». Clara se estremeció, el miedo golpeando fuerte en su pecho. Esteban seguía tratando de alcanzar su mano, pero ella estaba atrapada en un estado de shock. «¿Yo? ¿La clave de qué?». Nicolás se agachó, acercándose a ella. Su mirada era penetrante. «De la herencia que te dejaron, de lo que has estado buscando sin saberlo». La manera en que lo decía, la suave consonancia de sus palabras, todo se sentía como un puñal desgarrando. El velo de su realidad. Todo se detuvo nuevamente cuando escuchó un segundo disparo. Esta vez, Clara no fue el único objetivo. Nicolás se desvaneció. El hombre alto que había empujado a Esteban se tambaleó y cayó. Una expresión de sorpresa en su rostro mientras la sangre se expandía por su camisa blanca. La boutique estalló en caos. Las clientas gritaban, algunas buscando refugio, otras paralizadas. El cuadro se volvió surrealista y trágico, como un cuadro de horror. Esteban se lanzó hacia Clara, su preocupación estampada en cada rasgo. «¡Vamos, vámonos!». Pero yo no podía ir a ninguna parte. La confusión, el mundo alrededor de ella enloquecía a cada momento. ¿Qué estaba pasando realmente? «¿Qué hiciste, Esteban?». La incredulidad la invadía. «¿Quiénes son estos hombres? ¿Y quién es Nicolás?». «Es un viejo rival de mi padre», murmuró, la voz temblando. «No quería que esto pasara, no así». Pero lo que más la impactó fue la revelación. «¿Tú también estás involucrado en esto?». Clara sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Sus pensamientos giraron, llenos de miedo y traición. Todo lo que había creído era un espejismo, y de pronto la verdad era un monstruo que esperaba devorarla. «No, Clara, no es así». Esteban trató de calmarla, pero sus palabras se perdieron en el murmullo del desorden. Las luces volvieron a parpadear, y en el fragor de aquella locura, un tercer disparo sonó. Este, sin embargo, no fue dirigido a ellos.
En cambio, fue un eco distante, un grito de advertencia desde las profundidades de la boutique. Fue entonces cuando Clara comprendió algo mucho más grande que ellos, una red oscura que abarcaba secretos familiares. Y la historia de su madre había comenzado a desenredarse, desvelando conexiones que nunca imaginó. En un solo momento, toda la estructura de su vida se transformaba, y Clara comenzó a preguntarse no solo de quién debía desconfiar, sino también qué parte del rompecabezas podría brindarle una salida. «Clara, escucha». Esteban la sostuvo con firmeza, sacándola de su trance. «Hay más en juego aquí de lo que crees. Tenemos que irnos ahora». Ella miró hacia él, la incertidumbre invadiendo su corazón. Esteban podía ser el príncipe o el demonio. «No puedo dejarlo así, Esteban. Este lío es más grande que los otros». Y mientras el eco de los disparos resonaban en sus oídos, Clara comprendió que la única manera de salir de esa pesadilla era enfrentarse a los secretos oscuros de su propia sangre. ¿Pero era capaz de hacer eso sin perderlo a él? La decisión quedó suspendida en el aire, y en medio del caos, la pregunta quedó flotando. ¿Quién de ellos realmente podía confiar en el otro? ¿Y qué oscuro legado atormentaba el destino de su familia? El giro que la vida le había dado no solo la obligaba a elegir, sino a descubrir lo que ella misma era capaz de hacer en un mundo lleno de sombras y traiciones. Clara, estupefacta, no podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras del extraño retumbaban en su mente como un eco distante. «Eres la hija de tu rival». El caótico decorado de la boutique se había transformado en un escenario de horror, donde cada rostro tembloroso representaba un susurro de incredulidad. «¡Tu madre!», comenzó a decir Esteban, pero el pánico destellaba en sus ojos. El ruido de las sirenas se volvía ensordecedor, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Clara se sentía atrapada entre el odio y el amor, entre la traición y la necesidad. «No tengo tiempo para esto», gritó el desconocido. «¡Agárrenla! ¡Necesitamos irnos!». Fue entonces cuando lo inesperado sucedió. Un estruendo sacudió el aire. La entrada principal de la boutique estalló en fragmentos de vidrio y madera, como un explosivo liberado. Clara dio un salto hacia atrás, cubierta por una lluvia de escombros. Del polvo emergió una figura. Era una mujer alta, con un abrigo negro que ondeaba como un fantasma. Sus ojos, implacables y llenos de determinación, escaneaban la sala. «Inés», murmuró Esteban, como si una sombra del pasado se hubiera apoderado de su voz. Clara lo miró, ansiosa de respuestas. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Inés apuntó directamente hacia Clara. Sus palabras fueron una orden. «Tú eres la clave, Clara. Tienes que venir conmigo. Ya no hay tiempo». «¿Quién eres tú?», exigió Clara, aterrorizada. La figura de Inés irradiaba autoridad, pero también una calma. «Perturbadora. Soy la hermana de Esteban. España inyectó un aire de asombro en la boutique, que se había convertido en un campo de batalla emocional, y he venido a rescatarte de esto. No eres lo que piensas, y él no es quien dice ser». Un silencio helado ocupó el lugar mientras Clara digería esa nueva información. Esteban la miraba con desesperación, aterrorizado por lo que podía significar esa revelación. «¿Por qué no me lo dijiste?». Clara desgarró el espacio entre ellos. «¿Cuántas mentiras han circulado alrededor de mí? Te lo explicaría, pero no hay tiempo». Inés se movía rápidamente, haciendo un gesto, y de pronto un grupo de hombres armados entró, fluyendo a través de la entrada destrozada, como sombras. «La policía está a un paso. Están aquí por ti. Y hay mucho que no sabes sobre tu madre».
El caos alcanzó nuevas alturas. La boutique, que un momento antes había sido un burbujeante escaparate de moda, se volvió un refugio de secretos y revelaciones desgarradoras. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se preguntaba cuánto había estado oculta su propia vida. ¡Cállate!, Esteban gritó, tratando de recuperar el control. Te estás metiendo en lo que no entiendes. Claro que lo entiendo, Esteban. Inés se voltea furiosa. Eres un idiota si crees que esta situación es solo un juego. Clara tiene derecho a saber la verdad. La familia está a punto de ser desmantelada. Clara sintió que el corazón se le paraba. ¿De qué estás hablando? Entonces escuchó un tercer disparo, esta vez no como un eco distante, sino como una declaración. Todo parecía desvanecerse, y en el instante en que un hombre caía al suelo, Clara se dio cuenta de que el caos no era solo ruido. Era el comienzo de un nuevo juego. La atmósfera se tornó densa y cargada. Un silencio expectante envolvió la boutique. Se dio cuenta de que las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero de una manera que la dejaba atónita. Vidas que creía conocer estaban llenas de sombras, y su propia existencia parecía tejida en una tela mucho más intrincada y peligrosa de lo que jamás podría imaginar. Mientras sus pensamientos chocaban, la pregunta latía en su mente. ¿Quiénes eran realmente Esteban e Inés? ¿Y cómo había terminado en medio de esta red de engaños? Clara necesitaba respuestas, pero la única certeza era que su vida nunca volvería a ser la misma. Aquel silencio que siguió al disparo se sentía tan pesado como plomo. Clara podía oír su propio corazón latiendo frenéticamente dentro de su pecho. Cada retumbo un recordatorio de lo que estaba en juego. Esteban, angustiado, intentó llegar a ella. Pero la tensión en la boutique se volvió palpable. Las puertas rotas y el polvo flotante hacían que pareciera un mal sueño en el que su amor se desmoronaba ante sus ojos. Inés, con su abrigo negro ondeando, se movía con velocidad, tomándola delantera entre la confusión. «¡Clara, sigue conmigo!», gritó. Sus ojos ardían con un fervor que no podía ignorar. Pero las palabras de Esteban resonaban en su mente. «No eres la única en peligro». El caos se multiplicaba. Los gritos estallaban como fuegos artificiales en el cielo oscuro, mientras las luces parpadeaban frenéticamente. Clara miró a Esteban, atrapada entre el miedo y la furia. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué creí que podía protegerte?». La voz de Esteban temblaba, mostrando que su muro se estaba desmoronando. «¿Protegerme de qué?». Clara sentía que la ira la consumía. Pero fue en ese momento, en medio del tumulto, cuando una sombra se movió rápidamente detrás de Inés. «¡Cuidado!», Clara gritó, pero fue demasiado tarde. El extraño que había intentado huir se lanzó hacia Inés con una fiereza indescriptible, el metal reluciendo en su mano. El tiempo pareció detenerse mientras Clara observaba cómo el ambiente pasaba rápidamente de confusión a horror. Inés se giró, pero no había tiempo suficiente para reaccionar. El sonido del metal cortando el aire se transformó en un grito ahogado. «¡Inés!», Esteban gritó, su voz desgarrada mientras Clara veía caer a su hermana. Un charco de rojo formando un paisaje desgarrador en el suelo. Clara sintió que el aliento se le escapaba. La escena se volvió borrosa. El suelo se les escapaba como arena entre los dedos. Todo lo que había construido con Esteban, toda la burbuja de amor y esperanza, se
estaba desmoronando rápidamente. No. Clara lloró, sintiendo las lágrimas surcando sus mejillas. Pero lo más impactante no fue solo la caída de Inés. En medio del caos, una mujer emergió de entre el tumulto. Clara no pudo creer lo que estaba viendo. Era su madre. Su madre, la misma que había mantenido todo en secreto, apareció en la boutique como si viniera de otro mundo, con un rostro que abrumaba de miedo y determinación. «¿Qué haces aquí?». Clara apenas pudo articular. La incredulidad llenaba el aire enrarecido. «Clara, ven aquí. No tienes idea de lo que está pasando». La urgencia en la voz de su madre resonó en su interior como una campana de alerta. «Ella está herida». Esteban gritó. Pero Clara estaba paralizada, atrapada entre el horror y la confusión. Mientras su madre se apresuraba hacia Inés, el extraño movió el brazo, y el caos continuó. Las sirenas se volvían ensordecedoras, y los gritos se mezclaban en un torbellino de desesperación. Pero la mirada de su madre, llena de algo extraño y profundo, la atraía. «¿Qué tienes que ver con todo esto?», demandó Clara, mientras la certeza de que las cosas nunca volverían a ser iguales comenzaba a calar en su alma. «Tu vida ha estado en peligro, Clara. No solo por ellos, sino porque tú eres parte de algo mucho más grande. Todo lo que hemos hecho ha sido para protegerte, pero la verdad es más oscura de lo que creías. Tu padre, él no se fue. Él estaba vivo todo este tiempo y ahora quiere lo que te pertenece». Las palabras de su madre retumbaron como un trueno, cada una desmoronando su realidad. Clara sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Fue en ese momento, justo cuando el horror llenaba la boutique, cuando el verdadero sentido de su vida colisionó con la realidad. Todo lo que había creído se volcaba. Su madre, lejos de ser un refugio seguro, era parte del laberinto de mentiras que la rodeaban. El caos de la boutique apenas podía contener el torrente de emociones que invadía a Clara. Las revelaciones caían sobre ella como lluvia, implacables. Esteban, su hermana herida, su madre con un pasado que parecía un oscuro juego de poder. «Clara, ahora». Esteban la sacó de su trance. «¿A dónde?». Clara sintió que todo se desmoronaba. La identidad misma de su vida se había transformado. Pero ya no podía confiar en nada ni en nadie. Mientras llevaban a Inés hacia el fondo, Clara se preguntaba si alguna vez podría salirse de este laberinto donde cada pasillo solo la llevaba más cerca de la traición y el pasado. La boutique se convirtió en una trampa y Clara se preguntaba, ¿sería ella también parte de este oscuro destino que los perseguía? El caos de la boutique se desató con la caída de Inés y Clara sintió cómo su corazón se encogía en un puño. La escena era como una pesadilla. Cada grito, cada llanto se entrelazaba en un torrente de angustia. «¡Inés!», gritó Esteban, corriendo hacia su hermana, pero Clara se quedó paralizada, impregnada de horror y confusión. La figura de su madre avanzaba hacia ellas, y la incredulidad se apoderó de Clara cuando reconoció la preocupación en su mirada. «No, no, no, ¿qué está pasando?», murmuró. «El tiempo se acaba, Clara. No tenemos mucho tiempo», presionó la voz de su madre entre la confusión. Pero antes de que pudiera agregar más, el extraño que había disparado retrocedió, tambaleándose,
y la boutique se llenó de un silencio ensordecedor. Clara sintió que el aire se espesaba, y cuando el hombre cayó al suelo, la mirada de su madre se endureció. «Mamá, ¿quién es él?» Clara no podía más. Cada pregunta, cada revelación dejaba su mente dando vueltas. «¿Qué me estás ocultando?» «Vamos, Clara». La urgencia pululaba en la voz de su madre. «Esto es más grande de lo que imaginas. La familia, la historia, todo está a punto de desmoronarse. Tienes que confiar en mí». «¿Confiar en ti? ¿Acaso lo has hecho todo por mí?» Clara se sintió traicionada. Cada palabra de su madre latía en su mente. «Yo solo quiero entender». En ese instante, una explosión de gritos rompió la tensión, y Clara miró hacia la entrada. Más hombres armados se deslizaron dentro de la boutique, llenando el aire de una peligrosidad palpable. «¡No hay tiempo! ¡Muévanse!», gritaron. Esteban, con su voz cargada de angustia, le extendió la mano a su hermana herida. «Inés, aguanta. Por favor, aguanta». Mientras tanto, Clara se giró hacia su madre, su voz un susurro tembloroso. «¿Qué han hecho?» «Es complicado, Clara», su madre respondió, sin poder contener la preocupación. «Pero hay algo que tienes que saber». Poco a poco, la boutique en medio de la locura se volvió un laberinto de revelaciones. Mientras Esteban intentaba ayudar a Inés, las miradas de desconfianza y miedo se cruzaban. Todos parecían atrapados en la telaraña de engaños que habían estado tejiendo. Y fue entonces que, de la nada, una explosión de energía eléctrica surcó el aire. Clara sintió un estremecimiento que la hizo caer de rodillas. El mundo se volvió borroso, mientras la oscuridad se apoderaba de la boutique. La tensión persistía, pero golpeaba como un trueno, y en el momento en que Clara levantó la mirada, se dio cuenta de que todos la miraban a ella. «Tú eres la clave para todo esto». La voz resonó con fuerza, y Clara sintió que una sombra pesada se alzaba sobre su cabeza. «¿La clave? ¿De qué?» La situación se sentía surrealista. Como si todos en la habitación conspiraran contra ella. Fue en ese instante que, con un giro inesperado, su madre se plantó frente a ella. «Tienes que aceptar tu legado, Clara. Esto está en tus venas». «No es posible». El rechazo la invadió, mientras las revelaciones comenzaban a incrustarse en su mente. «¿Tu padre? Él no está muerto». La voz de su madre se detuvo. «Él es el hombre detrás de todo esto». «¿Qué?» Clara sintió que le daban una patada en el pecho. «¿Cómo puedes decirme eso?» «No fue un accidente, Clara. Tu padre está vivo y tiene sus motivos». Las palabras de su madre resonaron como un eco aterrador que la aplastaba. El dolor abría un pozo en su pecho. «¡Te estás mintiendo!». Clara se indignó, su sentido de realidad desmoronándose. ¿Podía ser verdad? Era como si el mundo entero se hubiera partido en dos, y en cada extremo las verdades se entrelazaban con traiciones. La boutique de moda, ese refugio aparentemente seguro, se había convertido en un nido de engaños. Y mientras los hombres armados cercaban la entrada, la única certeza en la mente de Clara era que su vida, sus relaciones, todo lo que conocía, estaba a punto de transformarse en un oscuro laberinto de intrigas familiares. Las luces volvieron a parpadear, y Clara se dio cuenta de que sus decisiones la llevarían a un punto sin retorno.
¡Vamos, Clara!, le gritó Esteban, su rostro entre la angustia y el miedo. La pregunta ardía en el aire. ¿Quién es mi padre realmente? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Mientras el caos continuaba, Clara se preguntaba si alguna vez podría escapar de la sombra de su legado.